Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Fernández y como veis trabajo como Sales Engineer. Muchos de vosotros ya me conocéis por seminarios previos. Os agradezco a todos este tiempo sacado, ¿no? Que un 31 de julio no suele ser, ¿no? Una fecha en la que todos nosotros estemos trabajando, pero aún así espero que os resulte el tema interesante. Dentro de este ciclo que tratamos de realizar cada 15 días, hablando sobre temas de buenas prácticas, he querido traeros, ¿no? Esta nueva herramienta que hemos sacado aproximadamente hace unas 3 semanas, que es la versión 2.0 de Dimension. Hace 2 semanas hablamos en concreto de lo que sería Dimension, todo lo que tiene que ver con la parte de visibilidad, y en este seminario en concreto lo que nos vamos a centrar es en otra parte nueva añadida, que es la parte de Dimension Command, ¿de acuerdo? Al igual que en las otras ocasiones, lo voy a estructurar en 3 partes. La primera, vamos a ver un poco un resumen mediante pues, PowerPoint para que veáis o os situéis un poco sobre el tema. La segunda, lo que vamos a hablar más es hacer una parte más de demo y que veáis cómo se configura, cómo se activa y todo lo que permite. Y luego ya, por último, pues la parte de dudas, preguntas, sugerencias que tengáis que podemos llevar a cabo, ¿de acuerdo? Pues como os decía, hace 2 semanas estuvimos hablando, ¿no? Y entrando bastante en detalle de lo que es Dimension, la versión 2.0. Esta versión es muy similar a lo que teníamos anteriormente, a lo que era la versión 1.3, pero dentro de la misma lo que hemos ido incorporando es nuevos cuadros de mando, nuevos informes y como visteis también se ha mejorado toda la parte de lo que es el envío de informes, ¿no? Todo lo que es la gestión de tareas. Desde la misma, pues lo que tenemos es una visión completa de todo lo que sucede dentro de nuestra empresa y podemos ver pues con diferentes cuadros de mando pues cuál es la productividad que estamos teniendo, cuáles son los riesgos de seguridad y también el poder generar informes de todo ello que podemos programar pues el envío de todo ello. Nosotros, además de toda esta parte de visibilidad, lo que ha querido la compañía es dar un paso más y además de poder ver lo que está sucediendo, pues en ciertos casos tener la facilidad o tener, ¿no?, la comodidad de poder a través de Dimension realizar ciertos cambios. Y eso es precisamente lo que nosotros llamamos Dimension Command. ¿Qué es lo que Dimension Command aporta con respecto a lo que teníamos hasta ahora? Dimension Command lo que nos va a permitir es, por un lado, poder gestionar directamente un equipo, un Firebox. Digamos que lo que va a existir es una conexión permanente entre la máquina, ese Firebox y Dimension, y desde Dimension nosotros vamos a poder hacer determinados cambios gestionando esa máquina. La primera, pues como veis, acceder directamente a la gestión. Digamos que sería idéntico a si nos estuviéramos conectando vía web al equipo para hacer esa administración. Lo único que como nosotros tenemos delegado toda la autenticación a la hora de hacer la validación, como nosotros ya estamos autenticados dentro de Dimension, si dentro de Dimension nuestro usuario tiene permisos para poder gestionar ese equipo, lo va a hacer directamente y no nos va a pedir no tener que hacer ningún cambio. Además de eso, y aprovechando que tenemos esa conexión permanente, Dimension va a almacenar también un histórico de versiones, ¿de acuerdo? Como vamos a ver más adelante. También por esa conexión permanente que va a tener, nos va a permitir controlar la salud del equipo, que luego también lo veremos en detalle. Y por último, todo lo relacionado con la parte de lo que serían las VPNs. Ahora mismo, digamos que lo que se ha hecho es que a través de Dimension tengamos la facilidad de poder configurar una estructura de VPNs que pueda tener una empresa. Como ya sabéis, parte de estas funcionalidades ya se estaban haciendo, ¿no?, dentro de lo que es la herramienta de gestión centralizada y digamos pues que en cierta manera pues lo que se ha hecho es mejorar aquellos aspectos que se consideren y por supuesto vais a seguir viendo que en futuras versiones, ¿no?, que dentro de unos meses sacaremos la versión 2.1, se continuarán incluyendo muchas de las tareas que se pueden hacer a través de la herramienta de gestión centralizada. Entrando a la primera parte, yo creo que lo he explicado ya, ¿no?, un poco mientras os indicaba el índice. Desde el propio equipo, cuando nosotros accedemos a Dimension, tenemos una opción en la que nos permite poder abrir esa ventana, ¿no?, de administración de lo que es la máquina y desde la misma pues poder hacer todos esos cambios. Pensad además que desde los diferentes cuadros de mando que tenemos, en algunos casos vamos a tener también la posibilidad de poder realizar una acción de cambio instantánea. Por ejemplo,
estamos en la lista de dominios o de IPs que han sido muy accedidas por los usuarios, pues nosotros en un momento dado lo podemos añadir a la lista negra de forma automática. O si estamos viendo que hay una aplicación que alguien puede estar utilizando, nosotros vamos a tener también la posibilidad de que nos abra el administrador, el web UI del equipo y nos vaya a la zona no del control de aplicaciones para que nosotros hagamos las modificaciones pertinentes que queremos hacer. ¿De acuerdo? Por otro lado, otra de las mejoras que hemos incorporado con la parte de Dimension Command es que esa conexión permanente que tiene el equipo con Dimension, que tiene que ser establecida de forma permanente, nos permite detectar cualquier modificación en la configuración que hay el equipo, de tal manera que se puede guardar un histórico. Nosotros podemos configurar cuántas versiones queremos almacenar y qué espacio dentro de Dimension vamos a reservar para poder almacenar todas esas configuraciones. La parte para mí interesante es que no es necesario que los cambios los estemos haciendo a través de Dimension para que queden registrados dentro de este histórico de versiones, sino que independientemente de si lo hacemos desde el Policy Manager, desde la herramienta de gestión centralizada o directamente por vía web, cualquier cambio que nosotros hagamos automáticamente va a quedar registrado. A partir de ahí, nosotros desde Dimension luego vamos a tener la oportunidad de poder volver a una versión anterior de configuración o, por ejemplo, comparar dos versiones para ver cuáles han sido los cambios que hemos tenido. ¿De acuerdo? La otra parte, que para mí es también sumamente interesante, yo creo que todos en algún momento hemos necesitado ver un histórico de cuál ha sido el comportamiento a nivel de salud de lo que es el equipo. Entonces, o bien nosotros teníamos alguna herramienta externa de monitorización vía SNMP que controlaba pues cuál es la carga de la CPU, la memoria, etcétera, etcétera, o si no toda esa información la perdíamos, ¿no? Con lo cual, podíamos ver en el instante qué es lo que estaba sucediendo, podíamos también en muchos casos, pues bueno, a través de Dimension, ver cuántos datos se han transferido, pero no teníamos la posibilidad de poder ver cuál era el ancho de banda ¿no? de la interfaz en ese momento en el que la gente se estaba quejando de que hubo un problema, o que notaron que había ¿no? como carga dentro de la máquina y no sabíamos si era un tema de CPU o era otra cosa. Toda esa parte, debido ¿no? o gracias a esa conexión permanente que tenemos establecida, lo que se ha incorporado es una monitorización del equipo, con lo cual tenemos cuadros de mando que nos muestran cómo se está comportando y también informes específicos para que lo podamos ver. ¿De acuerdo? Y ya por último, otra de las opciones que también es sumamente interesante que tienen dentro del equipo es que al final yo creo que todos somos conscientes que cuando tienes que configurar una red de VPNs de una empresa que tiene diferentes delegaciones, dicha configuración termina siendo bastante engorrosa y en muchos casos no terminas tampoco teniendo claro en un momento dado si está habiendo un problema. Pues todo ello es lo que se ha venido a solucionar con Dimension. Se ha tratado de facilitar que resulte sencillo esa configuración y podemos montar el típico esquema ¿no? del hub and spoke, ¿no? Es decir, tenemos una sede central y tenemos diferentes delegaciones que se conectan contra la central. Y si nosotros queremos, tenemos capacidad para configurar pues, que haya failover porque tenemos varias líneas o que una delegación se pueda conectar contra otra delegación pasando por la central, etcétera, etcétera. Como veis, además, representamos con diferentes colores y formas cada una de las conexiones, de tal manera que nos es muy sencillo identificar en un momento dado si está habiendo un problema, ¿no? Lo identificamos en rojo, pues es que hay una conexión que está caída. Si está en verde completa, pues es que todo está funcionando correctamente. Si está en gris, pues es que no sabemos, no tenemos cierta información. Y si lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, con líneas discontinua, lo que nos está representando es que podemos tener varios túneles, porque podemos tener, ¿no? Pues estaba haciendo algún tema ¿no? de tener de líneas de backup, pues que una de ellas en un momento dado puede estar caída. Pero aún así con todo el servicio sigue funcionando correctamente porque hay una de las líneas al menos que sigue activa. ¿De acuerdo? Todo esto ya os digo que vamos a hacer un pequeño ejemplo para que todos vosotros lo veáis. ¿De acuerdo? Pero yo creo que como veis, la verdad que todo lo que aporta Dimension Command es sumamente interesante. ¿Qué detalle es importante que tengamos en cuenta todos?
para mí uno de los detalles importantes es la parte del licenciamiento. Yo creo que ya os lo adelanté durante el seminario pasado. Es importante que tengáis en cuenta que en un momento dado todo lo que es la parte de visibilidad es gratuita. Como ya sabéis, Dimension, ¿no?, la versión 1.3, que era la que teníamos antes, no tenía ningún servicio de suscripción y era totalmente gratuita. Dimension 2, todo lo que es la parte de visibilidad continúa siendo gratuita. ¿Qué es lo único que se ha modificado, se ha cambiado? Pues que pedimos que el equipo esté al menos con el soporte en vigor. El mínimo que nosotros tenemos es el iSecurity, como ya muchos sabéis, y es lo que vamos a pedir. Teniendo el iSecurity, en ese instante, no, en ese momento, pues el servicio de Dimension va a funcionar correctamente. Dos detalles importantes que tenéis que tener en cuenta con Dimension 2 en esa parte de visibilidad, para volver otra vez a hacer foco. La primera es que la comprobación de que la máquina está en vigor lo va a hacer a través de Internet, porque lo va a hacer contra los servidores de WhatsApp. Con lo cual, esa máquina de Dimension tiene que tener la posibilidad de poder conectarse a una máquina externa para poder resolverlo. Normalmente todas las máquinas de Dimension lo hacen porque al final a ti te interesa que pueda resolver para que, bueno, pues te pongan los nombres de los dominios, pueda enviar informes, bueno, para cosas, ¿no?, del trabajo por debajo que hace la parte de Dimension. Luego, por otro lado, también en la parte de visibilidad estáis viendo que no necesitamos una versión específica, ¿no?, del firmware del equipo para funcionar. Lo que sí que es cierto, y como entenderéis, ¿no?, es que dependiendo de la versión del firmware que tenemos, vamos a tener más información dentro de Dimension. Es decir, si en la versión 11.10 es donde hemos incorporado toda la parte de las cuotas, pues difícilmente con una versión anterior vamos a tener informes relativos a la parte de las cuotas. Por otro lado también, recordad que en el seminario pasado os enseñaba que había diferentes cuadros de mando para toda la parte de los puntos de acceso. Para tener esa información también es necesario estar trabajando con la versión 11.10 al menos, ¿de acuerdo? Si no, os lo digo por si habéis hecho alguna prueba y no os ha aparecido, ese sería el motivo por el que no sale. Y ya por último, esto que hemos estado viendo ahora, la parte de Command, exige tener una licencia específica para poder funcionar. Y tenemos que tener además también la versión 11.10.1 instalada en el equipo como mínimo para poder hacer esa gestión. En lo que respecta a la licencia, lo que yo os pediría, pues eso, que se lo solicitéis a vuestro partner y distribuidor de confianza, dependiendo de quién seáis, para que os la faciliten cuanto antes y podáis trabajar con ella. Ahora mismo tenemos una promoción para que todo el mundo la pruebe, con lo cual mi recomendación es que lo solicitéis y que de forma gratuita os la faciliten para que podáis hacer las pruebas pertinentes con ella, ¿de acuerdo? Y si os parece, vamos a pasar, ¿no?, ahora ya específicamente a todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es la configuración. ¿Cómo configuramos? ¿Cómo lo activamos? ¿Vale? Si queréis, para que veáis, lo que yo me voy a conectar, yo tengo varias máquinas, ¿de acuerdo?, montadas, y una de ellas es una máquina que es una máquina virtual, ¿vale?, que es una máquina con la que voy a hacer la prueba. Si nosotros en este momento nos conectamos y vemos, pues por ejemplo, todas las máquinas virtuales que yo tengo conectadas en esta máquina de Dimension, vais a ver que nada más entrar me va a mostrar, me va a indicar qué máquinas tengo enlazadas y cómo se están comportando. Entonces podéis ver que yo tengo 4, de las cuales una de ellas no está registrando logs, una segunda registra logs, pero no tiene activado todo lo que tiene que ver con la parte de Dimension Command, no tiene activada la parte de gestión, y luego tengo otras 2 máquinas que sí que lo están. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esta máquina de laboratorio, ¿no?, que estáis viendo aquí, para añadirle esa gestión, para que veáis cómo se hace. Si yo entrara a la máquina ahora mismo, vais a ver que en el momento en el que yo entro a la parte de resumen, lo único que me está mostrando es la información del propio equipo, pero no me muestra nada más, ¿no?, de toda la parte de históricos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Para configurar esta máquina es tan sencillo como yo voy a señalar esta máquina y voy a editar la misma para generar un fichero de configuración. Ese fichero de configuración yo lo voy a cargar dentro de la máquina, en concreto de la máquina virtual. Y en el momento que lo grabe, ya le va a facilitar todos los datos de quién es la máquina de Dimension con la que va a hacer la gestión, ¿de acuerdo? Para que haga toda la negociación.
voy a facilitar, voy a decir que se lo descargue y vamos a grabar este fichero, ¿vale? Que es un WG, como estáis viendo. Si yo me conecto ahora dentro de la máquina vía Policy Manager, dentro del Policy Manager es donde yo voy a tener esa opción ahora de poder activar la parte de lo que es la gestión. ¿Cómo lo hago? Lo primero que yo comprobaría siempre es mi guía a la parte de licencia y comprobaría que tengo correctamente cargada la licencia, ¿de acuerdo? Vais a ver ahí que si nosotros tenemos correctamente configurado y introducida la licencia de Dimension Coma, vais a ver que nos va a aparecer ahí como una fila más que tenemos, ¿de acuerdo? Si no lo tuviéramos, vais a ver que en el momento en el que nosotros fuéramos a la parte de Setup y a la parte de la gestión centralizada, que esta opción estaría desactivada y que indicaría que no está licenciado para poder hacerlo. En este caso, como yo lo tengo correctamente licenciado, a mí me lo permite. Le voy a indicar que el equipo con el que yo voy a hacer la gestión es con Dimension Command y le voy a dar a importar ese fichero de configuración que nos hemos descargado. ¿De acuerdo? Le va a facilitar todos los datos de la conexión. Y dicho equipo ahora ya va, sí que le va a delegar la gestión a la máquina de Dimension. Por tanto, si nosotros nos volvemos otra vez a la máquina de Dimension, deberíamos observar que en el momento en el que le demos a refrescar y sincronice, esa máquina, veis, como veis ya me indica que ya puedo gestionarla. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que vamos a tener a partir de ahora? Pues como veis, a partir de este instante yo ya tengo mucha más información. Voy a poder ver la salud del equipo, voy a poder ver toda la parte de lo que es los históricos de configuración, voy a tener toda la parte de lo que es informes y voy a poder hacer pues todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión. ¿De acuerdo? Si os parece, para que veáis un poquito más de información, ya que esta máquina la acabo justo de unir, voy a meterme a otra máquina de dimensión distinta que tengo montada, para que veáis pues un poquito más de información, ¿vale? Para que veáis un poquito más de historia. ¿Qué cosas podemos ver? Como veis esta máquina, que es otra pues diferente y demás, yo ya tengo aquí pues 13 cambios hechos de diferentes versiones, ¿no? Con las diferentes horas. Por poneros un ejemplo. Si yo señalo, ¿no? Y entro a ver todas las versiones que yo he tenido, si yo señalo, pues por ejemplo la versión 13 y la comparo con la versión, por ejemplo, anterior, el equipo me va a indicar, ¿no? Me va a indicar Dimension cuáles las diferencias de cambios que ha habido dentro de esa configuración. ¿Vale? El cambio que ha habido es que ha habido una variación en la configuración de la parte de la VPN. ¿De acuerdo? Esa es la modificación que yo he hecho la última dentro de ese equipo. ¿De acuerdo? Así que es una forma rápida de poder verlo. Si yo quisiera volver a una versión anterior, pues con darle a rever, pues llegaría a hacer ese cambio. ¿De acuerdo? La otra parte que estábamos viendo es todo lo que tiene que ver con la salud del equipo. Si yo me voy a la parte del View Summary, dentro del View Summary, yo voy a poder ver el histórico de toda la parte, ¿no?, de los informes de salud de la máquina. Con lo cual yo voy a tener un resumen del comportamiento que ha tenido, de cuál ha sido el uso de memoria y cuál ha sido. ¿De acuerdo? Y yo en cualquier momento también de la parte de los interfaces. Si a mí me interesa, voy a poder hacer, ¿no?, un zoom de los datos específicos, ¿no?, tipo drill down, para ver el detalle concreto que a mí me puede interesar en un momento dado. Este informe es un modo resumen, pero yo también lo podría ver en modo uso, ¿no?, pues un poco más en formato tabla, ¿no?, para ver exactamente por las horas pues todos los cambios que ha habido. Y lo mismo a nivel de lo que serían los interfaces. ¿De acuerdo? Podría ver también la ocupación de los interfaces en todo momento. Podría señalar cuál es la interfaz que yo quiero y verlo también, ¿no?, pues en función de paquetes, bytes o por rate. ¿De acuerdo? Lo que me puede interesar. Ese es otra, ¿no?, de los cambios que os estaba mencionando que también está incluido y que para mí es sumamente interesante. También, si recordáis, os indicaba dentro de la parte, ¿no?, de la primera parte, que hay ciertos cambios que yo voy a poder hacer dentro del equipo directamente mientras estoy viendo los cuadros de mando. Un ejemplo, pues yo podría decir, mira, estoy detectando
que hay mucho uso de Spotify. Pues yo podría coger, señalo Spotify y puedo añadirlo directamente a la lista de bloqueo, ¿vale? Para que veáis la forma rápida de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Es lo que os decía, que desde diferentes puntos de los diferentes cuadros de mando tenemos en ciertos casos opciones para poder hacer cambios directos de la configuración. Y por supuesto, la gestión del equipo. Tan sencillo como ir a la parte de acciones y decidir si yo quiero abrir directamente dentro de esta misma ventana el administrador web UI o, por ejemplo, si lo quiero hacer no dentro de una pestaña. Yo le voy a poner dentro de una pestaña para que lo veáis y lo que nos va a hacer automáticamente ahora es enviar una petición, establecer una conexión y con permisos de administrador yo voy a acceder a toda la configuración de este equipo. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. ¿Vale? Para que veáis un poco cuáles son las opciones. ¿Qué es lo último que nos queda? Toda la parte de las VPNs. Para hacer la parte de las VPNs voy a cambiar de nuevo a el equipo inicial que hemos incluido. Si recordáis, aquí lo que tenemos ahora mismo montado, tenemos, ¿no?, 3 máquinas que tienen permisos de gestión, con lo cual lo que voy a crear, ¿no?, es una red uniendo pues 2 de las máquinas o 3 de las máquinas, ¿no? Depende de lo que queramos hacer. Me voy a ir a la parte de las VPNs y le voy a añadir. Lo que voy a indicar en este caso es que quiero crear, ¿no?, voy a definir cuál es el equipo que es la central. Para mí, en este caso, la central voy a definir que es Madrid. Y voy a indicar también el tipo de VPNs que yo quiero definir. Voy a tener 2 tipos, las VPNs clásicas, ¿no?, IPsec, o también las que son Virtual Interfaces. Recordad que la diferencia entre una y otra es que cuando trabajamos con las Virtual Interfaces es un método propietario, con lo cual no podemos conectar máquinas de diferentes fabricantes, solo con equipos nuestros. Tienen muchas ventajas porque podemos unir, por ejemplo, delegaciones que tengan, pues por ejemplo, IPv6 montado en las delegaciones. Tenemos capacidades para poder montar routing dinámico entre las diferentes delegaciones. Podemos hacer temas de balanceo de carga, cosas de este estilo, pero tiene la contrapartida que solo lo podemos hacer dentro de nuestros equipos. Entonces, por defecto, lo que el equipo te recomienda es la tradicional, porque al final pues, bueno, es la más soportada en caso de una red en la que fuera heterogénea y no todos los equipos fueran nuestros. Estas 2 opciones luego ya no se pueden cambiar. El hub, si hemos dicho que va a ser esta máquina y también hemos definido que vamos a usar ese tipo de VPNs, quedará por tanto definido de esa manera. ¿De acuerdo? Yo voy a decir, pues por ejemplo, que el nombre de esta zona es Spain y a partir de aquí también los siguientes pasos es definir los recursos y los interfaces de red. Aquí solo tengo uno externo, pero si tuviera varias líneas lo podría utilizar para temas de failover, como se indicaba también dentro de la parte. Y esta sería la parte de los recursos que yo voy a tener definidos. La parte de la dirección, lo que estamos reflejando aquí es qué tráfico es el que permitimos fluir dentro de la VPN. Si queremos en un momento dado que el tráfico que nos llegue solo permitamos conexiones hacia la central o solo la central permite conexiones hacia el exterior. Yo lo voy a dejar bidireccional, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, sin entrar a mucho detalle, sabed que nuestros equipos tienen una funcionalidad mediante la cual si tenemos varias delegaciones que utilizan el mismo direccionamiento privado, podemos hacer NAT para, digamos, ¿no?, pues poder unir las diferentes delegaciones, aunque todas ellas entre sí tengan realmente el mismo direccionamiento privado asignado. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya tengo creado el hub, lo que yo voy a ir añadiendo son los diferentes spokes, ¿no?, las diferentes delegaciones. Para ello, algo tan sencillo, ¿no?, me voy a añadir un spoke y voy a decir, pues quiero añadir Santander. Voy a utilizar el interfaz externo. Voy a definir la tabla de rutas y voy a definir pues, el direccionamiento, ¿no?, desde el cual yo permito el tráfico que yo quiero enviar. Si estuviera utilizando el NAT que os mencionaba antes, es aquí donde lo realizaríamos. A nivel de las políticas, que las creo. Y en el mismo instante que nosotros le damos a crear, vamos a empezar a ver cómo esta VPN se va a empezar a configurar. ¿De acuerdo? Ahora mismo todavía no tiene datos, pero yo espero que dentro de poquito, ¿no?, pues ya veamos que ha conectado correctamente. ¿Vale? Ahora lo da como caída
y lo único que puede estar ocurriendo es que si estaba haciendo yo alguna prueba, tenga alguna configuración residual y no levante el enlace completo. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo ahí un segundo para que lo haga. Si yo quisiese ahora montar otra más, pues montaría, ¿no?, para la parte del laboratorio, la parte externa y lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y poco a poco iríamos construyendo pues toda la estructura de red que nosotros podemos tener. Si yo definiera más configuraciones de túnel, tendría la posibilidad de hacer, ¿no?, pues que desde la máquina del laboratorio pudiera llegar a Santander pasando a través, ¿no?, de Madrid en un momento dado. Vale. De momento me lo pinta como rojo y eso es pues lo que os decía, seguramente por alguna prueba que yo estaba haciendo previamente. Si yo me conecto al Policy Manager solo ya por la prueba final, le hago un requí, levantará correctamente, porque debe haber alguna parte que todavía la tengo yo configurada. Con lo cual veis como correctamente ahora al hacer el requí ya ha levantado correctamente el túnel. De acuerdo, como os decía, como he estado haciendo alguna prueba con las máquinas para otras cosas, pues alguna configuración residual podría estar quedando. Y en la de Santander lo mismo. Si hiciera la parte de lo que es el requí, pues también estaría viendo correctamente, ¿no?, que levanta dicho túnel. Por mi parte, esto era un poco todo lo que yo os quería comentar de todo lo que tiene que ver con Dimension Command. Espero que os haya resultado interesante. Como habéis visto, yo creo que el potencial es muy grande, es muy útil y yo os recomiendo encarecidamente que solicitéis que os faciliten esa licencia para que hagáis las pruebas y demás. Todo lo que tiene que ver con la parte de monitorización y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es la simplificación de la gestión de las VPNs, para mí es algo, ¿no?, que aporta un gran valor en vuestro día a día y que lo facilita. Con lo cual, lo dicho, solicitadlo, probadlo y veréis cómo os va a encantar y vais a ver todo el valor que os aporta. Muchas gracias.